Hola, buenas tardes. El presente video es para dar conformidad a la evidencia número 2 de la materia de derechos fundamentales. Este trabajo consiste en buscar e investigar sobre tres noticias que están relacionadas a tres derechos fundamentales. La primera noticia tiene que ver con el derecho de seguridad jurídica. La noticia es la siguiente: la recomendación, que data del 7 de marzo del 2011, se dirigió al comisionado de la Agencia de Seguridad Estatal por violación a los derechos humanos, a la legalidad y seguridad jurídica e integridad personal. El texto íntegro de la recomendación, que consta de 37 fojas, se encuentra en el expediente respectivo. Concluida la investigación de los hechos consignados en el expediente, se analizaron y valoraron la queja presentada, los informes allegados, las pruebas aportadas por las partes y sus diversas manifestaciones, así como las diligencias efectuadas por personal de esta Defensoría de Habitantes, y se determinó que sí se violaron los derechos humanos del agraviado, atento a la siguiente descripción de la queja. El 28 de abril, el agraviado fue detenido por policías adscritos a la Agencia de Seguridad Estatal y a la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Villa Victoria, quienes, con apoyo de elementos policiales de San José del Rincón, lo trasladaron a la agencia del Ministerio Público, ubicada en ese municipio, lugar donde sufrió lesiones que le causaron la muerte. Competencia. Determinada la competencia de esta Defensoría de Habitantes para conocer e investigar el asunto planteado, se requirieron informes a la Agencia de Seguridad Estatal, a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, a los presidentes municipales de San José del Rincón y de Villa Victoria. En colaboración se solicitó la información a la Secretaría de Salud de la entidad, se recabaron las visitas de inspección a la Agencia del Ministerio Público en San José del Rincón, en la Fiscalía Especializada de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y en las Contralorías Internas de la Procuraduría General de Justicia de la entidad y de la Secretaría General del Gobierno del Estado de México. Además, se recibieron, admitieron, desahogaron y valoraron las pruebas ofrecidas. Los citados medios de convicción corroboraron la violación a los derechos humanos. Ponderaciones. Esta comisión acreditó que el 28 de abril del 2010 el agraviado fue detenido ilegal y arbitrariamente por agentes de seguridad estatales y policías preventivos municipales de Villa Victoria y trasladado a la agencia del Ministerio Público en San José del Rincón, donde también arribaron elementos policiales de esta localidad. Allí había permanecido alrededor de 20 minutos, fue puesto a disposición del representante social por servidores públicos distintos a los que efectuaron su detención. Entró sin lesiones, pero fue sacado en la misma fecha sin la presencia de signos vitales. Violación de los derechos a la libertad y a la seguridad jurídica. En efecto, quedó probado que agentes estatales realizaron arbitraria y legalmente la detención del agraviado, contraviniendo las atribuciones y deberes legales que tienen como integrantes de una institución de seguridad pública, pues su actuación debe regirse por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, tales como lo dispone el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, incumplieron la obligación que les impone el artículo 40, fracción 8 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ya que debieron abstenerse de realizar la detención del agraviado al no cumplirse con los requisitos previstos en los ordenamientos constitucionales y legales aplicables. El concepto de seguridad jurídica es un principio del derecho universalmente reconocido que se basa en la certeza del derecho, tanto en el ámbito de su publicidad como en su aplicación, y que significa la seguridad que se conoce o puede conocerse lo previsto como prohibido, ordenado o permitido por el poder público. El Estado, como máximo exponente del poder público y primer regulador de las relaciones en sociedad, no solo establece o debe establecer las disposiciones legales a seguir, sino que en un sentido más amplio, tiene la obligación de crear un ámbito general de seguridad jurídica al ejercer el poder político, jurídico y legislativo. La seguridad jurídica es, en el fondo, la garantía dada al individuo por el Estado, de modo que su persona, sus bienes y sus derechos no serán violentados, o que, si esto último llegara a producirse, lo serán asegurados por la sociedad, la protección y reparación de los mismos. En resumen, la seguridad jurídica es la certeza del derecho que tiene el individuo, de modo que su situación jurídica no será modificada más que por procedimientos regulares y conductos legales establecidos previa y debidamente publicados.
En esta noticia se ve que a la persona detenida ilegal y arbitrariamente no se le respetó su derecho a una seguridad jurídica y desafortunadamente tuvo este desenlace de su fatal fallecimiento. La segunda noticia tiene que ver con los derechos de propiedad. La noticia es 6 sujetos detenidos por invadir propiedad privada. Una fémina, tras enterarse por medio de los vecinos de una vivienda de su propiedad que tiene deshabilitada en la colonia Ciudad Olmeca, en Coatzacoalcos, Veracruz, comunicado, elementos de la Policía Naval de Veracruz, zona sur, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública, aprendieron a 6 personas del sexo masculino cuando se encontraron en el interior de una vivienda en la colonia Olmeca. Los detenidos dijeron llamarse Andrés Alegría Gutiérrez, Josafat Márquez Tadeo, Bruno Bautista Martínez, Luis Fernando Ramírez Matus, José Fernando Ortiz Tut y Jorge Alfredo Cuello Domínguez. Habitantes de esta cabecera municipal, una fémina, tras enterarse por medio de vecinos que en su vivienda, que era de su propiedad, que tiene deshabitada en la colonia Ciudad Olmeca, estaba siendo ocupada por un grupo de sujetos sin su consentimiento. Salió en busca de ayuda, encontrándose con una patrulla del mando único que mantiene vigilancia permanente en la zona. La agraviada abordó a los uniformados, informándoles que sobre la calle Grijalva del fraccionamiento citado había visualizado a un grupo de individuos dentro de su residencia, además que no había dado consentimiento para que la ocupación se llevara a cabo. Por ello pedía intervención policial para retirar a los individuos. Fue que con rapidez efectivos del orden público se dirigieron a prestar el apoyo solicitado, arribando a la vivienda y encontrándose con el grupo de invasores que se encontraban al interior del inmueble. Los policías les cuestionaron por qué se encontraban al interior del lugar. Uno de ellos manifestó que no se saldría de la casa hasta que la denunciante no comprobara ser la legal propietaria. Al verificarse esta situación, la agraviada pidió la detención del grupo por encontrarse dentro de su domicilio sin su consentimiento. Los 6 sujetos fueron canalizados a las instalaciones de la Policía Naval en esta ciudad para ser puesto a disposición del Ministerio Público, investigador del Fuero Común, para las responsabilidades que les resulten, así como los delitos que les sean imputados y comprobados. Concepto. Carbonell 2009 nos comenta que el texto del artículo 27 no contempla la propiedad privada como un derecho fundamental, sino más bien como una garantía institucional, es decir, como una institución que deberá prever al legislador respetando los rasgos que la definen según la costumbre y la teoría que sean aplicables. El artículo 17 de la Declaración de los Derechos Humanos dice: 1. Toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectivamente. 2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. El artículo 27 constitucional, en su tercer párrafo, dice: la nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicta el interés público, así como el de regular el beneficio social y el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. En esta noticia, la relación con el concepto es que todas las personas tenemos derecho a la propiedad privada, y los sujetos que invadieron la propiedad de esta señora pues no se apegaron a este respeto legal, por lo tanto incurrieron en un delito y fueron canalizados al Ministerio Público para que se les finquen responsabilidades. La tercera noticia es sobre medios de defensa que salvaguardan los derechos fundamentales. La noticia es reciente. Aprueba Corte arraigo en caso de delitos graves. La PGR podrá solicitar dicha medida si que el caso esté relacionado con el crimen organizado. Tendrá vigencia hasta que se concrete la reforma en materia penal. Ciudad de México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó la constitucionalidad del artículo 133 bis del Código Federal de Procedimientos Penales, que permite a la Procuraduría General de la República solicitar el arraigo de las personas que puedan estar involucradas en delitos graves del orden federal. Dicha medida solo tendrá vigencia hasta que se concrete la reforma en materia penal, la cual tiene como plazo para entrar en vigor en junio del 2015. Tras 8 años de modificar la Constitución, códigos y capacitar al personal que participa en el nuevo sistema de justicia oral, una vez que se concrete la reforma, la PGR solo podrá solicitar el arraigo, como lo ha venido haciendo por años, para los casos relacionados con la delincuencia organizada.
Con 6 votos a favor y 5 en contra, los ministros declararon constitucional el citado artículo transitorio. El fallo derivó de un amparo directo en revisión que promovió Jesús Cuauhtémoc Pérez García, ex jefe de seguridad del penal estatal de Gómez Palacio Durango, quien fue acusado de facilitar dolosamente la fuga de 5 internos de esa prisión en 2009. El quejoso argumentó que fue ilegalmente sometido a un arraigo cuando ni siquiera se le acusó de delito de delincuencia organizada. Sin embargo, 7 de los 11 ministros votaron por no ampararlo. El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien votó por la constitucionalidad del artículo, expresó el pasado lunes que no simpatiza con la figura del arraigo, ya que se trata de una restricción grave a un derecho fundamental, que es el derecho de la libertad personal. Sin embargo, creo que aquí tiene que hacerse también en el análisis una ponderación de derechos, porque no podemos perder de vista que figuras como las del arraigo, por más que resulten muy cuestionables, también tienen entre algunas de sus finalidades hacer efectivos los derechos de las víctimas de los delitos que se cometan. Porque si no hubiera la posibilidad de mantener privada de su libertad a una persona sobre la que existen algunos indicios no todavía suficientes para consignarla, la dejarán en libertad, pues con mucha probabilidad esta persona no podría ser localizada posteriormente para que respondiera en caso de que en la obtención de mayores indicios se tuviera la construcción adecuada y suficiente para ejercer la acción penal en su contra. Dijo, concepto. Para Espinosa 2012, el amparo es una institución jurídica que se tramite y resuelve por los órganos del Poder Judicial Federal y excepcionalmente por los órganos jurisdiccionales locales. Esto debe ser a instancia del gobernado, en virtud de que considera que un acto de autoridad afecta a su esfera jurídica por ser contrario a los derechos humanos, que en su favor consagra la Constitución. Como requisito previo debe de haber agotado contra él los medios de defensa ordinarios con el objeto de que él mismo deje insubsistente y sin efecto en el caso espacial sobre el que versa la demanda, y se le mantenga o restituya en el goce de la garantía que esté más restringida. Bueno, como sabemos, el juicio de amparo es por excelencia el mayor instrumento, herramienta que existe para que los ciudadanos nos defendamos ante el abuso de alguna autoridad o cuando sintamos que nuestros derechos individuales o nuestras garantías individuales fueron violadas. De mi parte es todo, muchas gracias.